Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Las Sentencias a Debate. Hoy analizaremos dos recursos de reconsideración a propósito de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Acompáñenme. Ya tenemos en el estudio aquí al doctor Granados Atlaco, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y le agradecemos su visita. Él es catedrático de la UNAM y también nos acompaña el licenciado César Américo Calvario Enríquez, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues nos vamos a arrancar ya de lleno con este asuntito. Si nos haces favor de reseñarnos un poco este caso. Sí, por supuesto, con todo gusto. Tenemos el caso, fueron dos recursos de reconsideración que se interpusieron en contra de una sentencia pronunciada por la Sala Regional Ciudad de México en el tema de la Ley de Participación Ciudadana. La cadena impugnativa tiene su origen en la consulta que formula una ciudadana, específicamente de una colonia de la Alcaldía Cuauhtémoc, al Instituto Electoral de la Ciudad de México, en relación con un artículo 10º transitorio que el Congreso de la Ciudad de México, en relación con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. La respuesta a esa consulta no le satisfizo, por lo tanto impugnó ante la Sala Ciudad de México. La Sala Ciudad de México finalmente inaplicó ese artículo transitorio por considerar que era contrario a la Constitución y que vulneraba el derecho de la participación ciudadana de esta ciudadana. Contra esa sentencia, Partido Morena, Partido del Trabajo impugnan, y de esos dos recursos de reconsideración es que conoce la Sala Superior, pero durante la tramitación del juicio se emitió la nueva Ley de Participación Ciudadana, lo que generó que quedara sin materia el asunto que se estaba viendo, y por tanto la conclusión del Pleno de esta Sala Superior fue sobreseer tanto la sentencia de la Sala Ciudad de México como la del Tribunal Electoral Local. Básicamente esa es la situación. Excelente. Qué importante es, doctor Miguel Ángel, que lo electoral tenga otras connotaciones más allá de la elección. Justo ese es el asunto de la participación ciudadana, la participación política, y qué importante es que la ciudadanía pues tenga también estos medios de impugnación electoral a su alcance. Sí, por supuesto. Me parece que parte de lo que podemos recuperar de esta experiencia judicial, del hecho de que se haya recurrido al Tribunal Electoral para impugnar una decisión de este tipo, nos da una panorámica que es muy importante para los ciudadanos y para la gente que nos está escuchando. Saber que no se trata solamente de ir a votar a una elección, sino que la condición de ciudadano también nos hace, ¿no?, tener acceso a otros derechos políticos, y que entre ellos está precisamente toda una posibilidad de participación a través de procesos en los que, por ejemplo, se puede definir en qué se va a gastar cierta cantidad de dinero. Exacto. Definir otra clase de representaciones que no están a nivel de congresos, a nivel de autoridades, ¿no?, locales, sino que se trata de, que los ciudadanos participen en la vida política de la Ciudad de México particularmente, que es lo que estamos trabajando. Pero yo insistiría, el catálogo de posibilidades de participación es mucho más amplio que solo ir a una elección, a votar y a elegir a un representante popular. También está esta alternativa, y por eso en la Ciudad de México creo que ha habido este intento muy interesante de contar siempre con una legislación que vaya llevando de la mano otras formas de participación que el ciudadano primero debe conocer que las tiene, y luego, por supuesto, que aspiremos a que en un margen de una cultura política se propicie esa participación, se propicie esa necesidad de tomar parte en esta clase de decisiones. Así es. César, entiendo que la causal de improcedencia, por decirlo así, fue superveniente, o sea, es decir, ya se estaba analizando el asunto de fondo, que me parece una cuestión interesante. Sin embargo, bueno, pues la nueva ley impide seguir con el estudio, ¿no? Efectivamente, y es que el artículo 10º transitorio que se impugnó originalmente, lo que indicaba era que se emitiría
la convocatoria para este proceso de participación ciudadana en la Ciudad de México hasta que se emitiera la nueva ley de participación ciudadana, cuando conforme a la ley anterior tenía que emitirse esta convocatoria la primera semana de abril, y justo el 1 de abril es que sale este artículo transitorio y por eso se impugna. Entonces, estamos hablando de aquí de que, como lo consideró la Sala Ciudad de México, por voto mayoritario de sus integrantes, nuestros integrantes, que se suspendía el derecho de la ciudadanía a este proceso de participación ciudadana. Entonces, de ahí la importancia, porque era definir si este transitorio, una disposición transitoria, finalmente podía resultar contraria a la Constitución y afectar de manera sustantiva derechos político-electorales que tutela este tribunal. Doctor, ¿usted considera que bueno, este sistema judicial electoral federal pues cumplió adecuadamente con este trabajo, recibiéndolo la Sala Ciudad de México, viniendo a Sala Superior? ¿Considera que debió hacerse algo más o estuvo bien? Bueno, yo recuperaría lo que pasa previamente en la Sala Regional de la Ciudad de México, porque si analizamos cómo resuelve esta sala, realmente sí considera que hay un grado de razón de parte de la acursante, ¿no? La recursante. Sin embargo, ¿cuál es la imposibilidad que enfrenta la Sala Superior? Se queda sin materia el asunto. Es decir, ya no puede entrar al fondo. O sea, lo que llamamos los abogados técnicamente, al no haber un fondo, pues no le queda otra más que sobreseer. En esa parte estamos de acuerdo. Es decir, si la pregunta es, ¿resolvió bien la sala? Por supuesto que sí lo hizo bien. Sin embargo, ¿qué nos queda ahí? Nos queda un poquito la tarea de analizar qué fue lo que pasó atrás en el momento en que un Congreso decide incluir un artículo transitorio, que además, dicho sea de paso, me parece que se ha abusado de este instrumento, de que a través de artículos transitorios ir y decir algo que ya no queremos que se aplique o que la ley ya lo dice, pero es la forma en que legislativamente le damos la vuelta. Y nos ha pasado en muchos aspectos, en la reforma penal, que tardó 8 años en fraguar, nos ha pasado en las reformas electorales, exacto, lo que podemos llamar así, ¿no? Como chicanas parlamentarias. Entonces digo, eso es digno de una reflexión, ¿no? De lo que estaba pasando desde el órgano legislativo. Pero bueno, ya lo hizo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál es la motivación de fondo para decir vamos a abrogar, lo que significa dejar sin vigencia todo un cuerpo legal? Sin efecto. Sí, o sea, vamos a abrogar la ley anterior y esperamos a que venga una nueva ley para que entonces de ahí, ¿no?, vayamos armando todo este entramado de la participación ciudadana. Pero yo diría, primero, me parece que no es la forma más aseada de resolver una cuestión de participación ciudadana. Hemos dado muchos tropiezos en la historia legislativa en la Ciudad de México. Yo recuerdo aquella primera ley de participación ciudadana que preveía que procedimientos como un plebiscito que enfrentamos en 2002, que me tocó a mí desde el Instituto Electoral vivir, exigía en el texto legal que se sustanciara de la misma manera que toda una elección. Y entonces eso ponía en un brete a la autoridad electoral, porque le representaba un gasto excesivo, le representaba el desbordar toda una organización, pero además lo más grave de todo, para que la respuesta ciudadana fuera prácticamente nula. Donde diría uno, no sé si puedo poner un símil, ¿no? Yo puedo invitar a 100 comensales a cenar a casa y llegan 2 nada más a hacerlo. Me parece que a cualquiera le incomodaría algo así, ¿no? Claro. Entonces, qué bueno que dimos un brinco, qué bueno que se reconsideró esta manera de visualizar las formas de participación ciudadana, pero lo que yo veo mal es que sigamos todavía tratando de perfeccionar estas maneras, cuando a lo mejor el ciudadano de a pie ni siquiera está enterado de que tiene derecho a eso, y por eso es tan importante lo que estamos platicando. Claro, porque ¿no? lo estamos divulgando, ¿no? Exacto, porque hay que hacer una divulgación, que es muy importante, y no solo eso, sino que no para ahí, sino que si eventualmente yo como ciudadano me siento satisfecho por lo que está haciendo la autoridad encargada de este proceso de participación ciudadana, que regularmente son las autoridades electorales también, entonces yo tengo derecho a recurrir ante un órgano judicial, como es el Tribunal Electoral, para que resuelva y dirima cualquier clase de controversia. Sí, súper interesante que saber y, como dicen ustedes, divulgar y que nuestro auditorio lo conozca, que pues todos los ciudadanos tenemos una serie de derechos políticos, que no todo se circunscribe a una elección y que el acceso a la justicia electoral pues está garantizado por instituciones como esta Sala Superior. Mi estimado César, ¿en qué consiste la interpretación constitucional? Tú referías pues que estaba un elemento constitucional a discusión y de ahí surge
pues este medio de impugnación. Es correcto. Como sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una instancia terminal, o sea, es la última instancia en materia electoral para resolver temas tanto de legalidad como de constitucionalidad de leyes. La trascendencia de este asunto, en lo personal, digo, la Sala Superior finalmente ya no hizo un pronunciamiento de fondo, pero sí tenemos efectivamente la emisión de un artículo, una disposición transitoria por parte de un Congreso local que prorroga en el tiempo el ejercicio de la participación ciudadana en la ciudad como un derecho, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene la posibilidad incluso de llegar a inaplicar, se le llama técnicamente, por considerar contrario al texto de la Constitución cualquier disposición en materia electoral. Entonces sí podía analizar si ese artículo transitorio, como lo hizo la Sala de Ciudad de México, en donde hubo dos posturas, una, inaplicar al caso concreto de la ciudadana que estaba cuestionando, y con motivo de esa inaplicación ordenar que se emitiera la convocatoria para que se llevara a cabo todo el proceso de participación ciudadana, pero únicamente en la colonia donde estaba de la ciudadana. Y estamos hablando, y ese es el tema interesante, creo, en lo personal, de una de aproximadamente 1,800 colonias que tiene la Ciudad de México, 64 en la alcaldía Cuauhtémoc, y solamente se podría emitir esa convocatoria para esa colonia. Entonces, ¿qué tan equitativo o qué tanto beneficio jurídico pudiera traer esa solución o esa inaplicación? Era un tema, y era precisamente el tema de fondo que tendría que haberse dirimido. Pues si les parece, vamos a un corte. A mí me parece interesante este asunto de la ejecución de sentencias, de lo que también apuntaba el doctor, o sea que también el árbitro electoral, el árbitro jurisdiccional electoral, tiene que tener en cuenta las consecuencias y la implementación de ciertas políticas públicas, y ese siempre ha sido un tema controvertido, ¿no? Hasta dónde debe llegar el legislador, hasta dónde debe llegar el juez constitucional. Si les parece, volvemos con ese asunto. Claro. Bueno, pues estamos en las sentencias a debate, analizando este asunto sobre la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Vamos a un corte y volvemos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya estamos de vuelta aquí, estamos analizando este asunto sobre la Ley de Participación Ciudadana, que facilita, que promueve, que tutela derechos político-electorales de los ciudadanos de esta gran urbe metropolitana, y que pues me parece será un tema a tratar en la cultura cívica de muchas otras ciudades. Doctor, volvemos con usted. Sí, gracias. Bueno, me parece que todo lo que se ha dicho en torno a la resolución que dicta el tribunal es lo adecuado, lo conveniente. No dejemos de considerar lo siguiente. Hay un principio jurídico fundamental que indica que se debe aplicar la ley vigente, ¿no? Es decir, en nuestro esquema, en nuestro sistema jurídico, en un sistema de derecho escrito, lo que priva es la vigencia de la ley, ¿no? Si viene una ley posterior, va a derogar a la anterior. Como consecuencia, si hay una impugnación a este cuerpo legal que ya dejó de tener aplicabilidad o vigencia, pues se cae por sí solo el asunto. Entonces, así es como tendría que resolver en una lógica jurídica el Tribunal Electoral. Esta nueva ley tendrá que ser la que rija entonces estas nuevas perspectivas de los procesos de participación ciudadana. Tal vez lo que sí vendría a modo revisar sería el hecho de
¿qué tanto se justifica postergar un derecho político? Porque el argumento que da el Congreso de la Ciudad de México es que precisamente al advenimiento de esta nueva ley, ¿no?, se queda, ¿no?, pendiente el convocar a estos procesos. Entonces, esa es la parte que tal vez valdría la pena analizar, porque yo siempre digo, siempre le pido mucho tal vez al Tribunal Electoral, ¿no? Pero yo le pienso con base en lo que ya había dicho aquí don Américo, ¿qué tan pedagógicos podemos ser cuando resolvemos? Sí, exacto. En el sentido de que se aprenda de estas cosas y que no se repitan. Por ejemplo, este tema. Cuando la autoridad dice, es que sí, por supuesto, que se convoque, pero nada más por lo que hace a la colonia de la persona quejosa. Yo diría, no estamos hablando de un amparo, donde en el amparo se rige un principio de relatividad y donde el amparo le va a beneficiar solo al que se está amparando, ¿no?, a ese ciudadano que se queja. Sí, hay una expectativa social. Exacto, y entonces lo que está en juego es algo más delicado. No estoy pensando en algo tan particularizado. Es decir, yo creo que una autoridad no puede pensar y decir, bueno, como tú eres el que está diciendo, ándale, pues a ti sí te respeto tu derecho político y ejércelo. Como tú no te quejaste, a ti no. Bueno, a ver, perdón, pero me parece que esa parte es un poquito cuestionable. No estoy diciendo que no sea aseada jurídicamente, yo lo que estoy diciendo es que es cuestionable en cuanto al fondo, en cuanto a las secuelas. Sí, sí, ¿no?, como a que las qué más secuelas que se tienen. Porque además la otra que no estamos midiendo, ¿cuál es la repercusión hacia la autoridad administrativa electoral? ¿No? La autoridad administrativa electoral también puede decir, a ver, me estás aventando al ruedo a llevar a cabo la organización de un proceso de participación ciudadana en el que ni siquiera lo tengo previsto, e incluso se los digo, nos pasó en el 2002, sí, no lo tenemos previsto a nivel presupuestal, no lo tenemos previsto a nivel presupuestal. Y de repente tuvimos que reventar cualquier cantidad de programas para poder, ¿no?, cubrir todo lo que nos iba a costar un proceso que, pues bueno, ya sabemos que no derivó en lo que se esperaba, que fuera una participación abultada de la ciudadanía. Bueno, creo que en ese tema me parece a mí que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente la Sala Superior, sí ha caminado en ese sentido, sí se ha revisado el efecto expansivo de una sentencia. No hemos llegado al efecto erga omnes, o sea, hacia toda la sociedad en general, pero sí se han fijado algunos criterios por parte de la Sala Superior en cuanto a que también se le aplique lo resuelto en una resolución a las personas que se ubiquen en la misma circunstancia jurídica, algunas condiciones ahí, y me parece que en el caso específico la Sala Regional Ciudad de México finalmente hizo un pronunciamiento de fondo. Insisto, fue mayoritario, hubo un disenso de uno de los integrantes, pero ahí hubo ya una postura que precisamente va en esto, de qué tan válido o qué tan viable es en un momento dado apegarnos a lo técnico, que es inaplicar al caso concreto la norma que se tilda de inconstitucional, y generar un efecto que, como también lo ha dicho la Sala Superior, no puede ese efecto de la sentencia generar una inequidad tan grande que, ponderados, haga inviable pues esa protección, esa tutela jurisdiccional. Entonces, creo que el tema es muy interesante, ya no se dio la discusión de fondo. ¿Cuál hubiera sido la discusión de fondo del Pleno de la Sala Superior? ¿Cuál de las posturas de la Sala Regional era la adecuada, ¿no? Si verdaderamente inaplicar es lo correcto o existe realmente una inviabilidad de efectos materiales más que jurídicos que impidieran analizar la constitucionalidad de esa norma transitoria. No, y sería interesante conocer si realmente hay una justificación de fondo como para postergar este proceso, ¿no? Porque finalmente, ¿cuál es la intención de tener una ley de participación ciudadana? Como su nombre lo dice, que los ciudadanos participen, que tengan otros instrumentos fuera de las elecciones, para que ellos se tomen su parecer. Vamos a gastar, ¿en qué quieres que lo gastemos? Plantéame un proyecto para que ese gasto se canalice al proyecto que tú estás planteando. Y ahí lo tienen que votar los miembros de una colonia. Así es, claro. Y yo diría, para que podamos aspirar a una vida auténticamente democrática, tenemos que empezar
por el barrio, por la colonia, por las secciones, por las manzanas. Tenemos que empezar por ahí, porque también ese es un problema que tenemos como Sí, de país. Como país apatía tenemos política, ¿no? Sí. No solo carecemos de una cultura política, sino también de una cultura de la participación, ¿no? Y entonces la gente a veces se allana a decisiones que, vaya, pues no las comparte, pero tampoco hizo algo, porque tuviera un sesgo la decisión. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo escucho, sí, pero es que ganó porque pues fueron más de él, o sí ganamos porque la votación... A ver, espérame. Lo que nos da solvencia para la crítica es la participación, en mi apreciación como ciudadanos. Sí. Porque es parte de lo que nos falta a nosotros en México, a creérnosla, la de ser ciudadanos, con todo lo que representa, derechos pero también obligaciones. Y entre ellas precisamente el hecho de que ese debate eterno, ¿no?, de la Constitución, que si el voto es un derecho, es una obligación, yo diría, es un derecho en tanto que está plasmado como tal en la Constitución, pero en el ámbito de lo moral es una obligación. Sí. Y como está en lo moral, pues lógicamente cada quien la toma o la deja de tomar, ¿no? Sí. Yo complementaría que pues incluso es justo este tribunal el que, generando estos espacios como las sentencias a debate y invitando a académicos como usted, pues se puede hacer ese complemento que se sugería, ¿no? O sea, legalmente no se podía hacer más, el asunto había quedado ya sin materia, se tenía que sobreseer, y sin embargo, pues seguimos preguntándonos qué más se puede hacer, ¿no?, en términos generales, holísticos, y yo creo que incluso en términos del diseño de la sentencia, yo creo que en un futuro habrá una sección en las sentencias donde se haga como una especie de recomendación que no sea vinculante, pero que sí sea de cara a esta expectativa social. Y bueno, por lo mientras este programa cumple esa función, la de escuchar la opinión de expertos para que pues podamos mejorar el trabajo de jurisdiccional de esta sala. César. Sí, creo que no se ha comentado, pero me parece importante destacar que dentro de la gama de medios de impugnación que se pueden promover ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenemos precisamente el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC. El JDC, que fue el medio de impugnación que utilizó la ciudadana, que generó toda esta cadena impugnativa, para precisamente cuestionar la vulneración a su derecho de participación ciudadana, su derecho electoral de participación ciudadana, que vino a la postre a ser revisada, la revisión de una sentencia pronunciada por la Sala Regional por parte de la Sala Superior en un juicio, en un recurso de reconsideración. Interpuesto por partidos políticos. Que eso es algo que también nos puede generar un poco de ruido en el tema de la participación ciudadana. Claro, porque en la primera ¿Qué instancia, grado de digamos, injerencia, ¿no?, pueden tener los partidos políticos o qué grado de interés tienen de filtrarse en esos procesos de participación? Digo, seamos objetivos y fríos, ¿no? Sí. O sea, es fácil que se contamine de tendencias políticas la participación ciudadana. Sí, pues se nos agotó el tiempo. Creo que yo me llevo esta gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que nuestro sistema electoral pues sea, digamos, un poco más propedéutico, más ético incluso, que los partidos políticos pues permitan esta real participación ciudadana? Y yo espero que contar con su presencia en otro programa para seguir con estos y otros interesantes asuntos. Será un placer, como siempre, gracias por la invitación. Gracias. Gentiles, ¿eh? Gracias. Pues estamos hablando de participación ciudadana, de derechos político-electorales, estamos hablando de ciudadanía. Esperamos que nos acompañen de nuevo en las sentencias a debate. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, conoce más de tu derecho electoral.